Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Estamos partiendo un programa tremendamente desafiante. Vamos a generar un programa semanal que se va a llamar El Rincón de la Ciencia y la Tecnología. Mi nombre es Ricardo Tuane, yo soy médico de profesión y va a estar con nosotros en una forma de una dupla dinámica que esperamos les encante. Michel Meech, Micho, somos amigos, somos compañeros de universidad, es médico, probablemente uno de los oftalmólogos de mayor prestigio del país. Y lo que queremos es invitarlos a que nos acompañen semanalmente en este desafío de traer y tratar de poner a disposición de ustedes en palabras simples lo que nos depara el mundo nuevo de la ciencia y la tecnología en este mundo que está cambiando tan dinámicamente. Así que en este desafío esperemos nos puedas acompañar permanentemente. Hola, Micho. Ricardo, aquí estamos en este nuevo desafío que nos convoca a los dos, ya historia larga de vida, como tú bien dijiste, amistad de la universidad, amistad de la vida, nos unen los afectos y las ganas de hacer cosas nuevas. Y este es un nuevo momento para estar contigo y para estar con quienes nos escuchan en pro de la ciencia, la tecnología, cambiar un poco el switch, ¿no es cierto?, en este momento país complicado, ¿no es cierto?, y hablar de cosas que son bien trascendentes y que de repente se escuchan poco, en palabras simples, con invitados que espero nos acompañen, que hemos conocido en el transcurso de nuestra vida, gente muy potente que va a estar aquí con nosotros como el invitado hoy día. Así que muy contento de empezar este nuevo proyecto que espero sea exitoso y que espero que guste. Así que bien, pues, muy feliz de estar contigo en un nuevo desafío. Gracias, Michito. Probablemente no nos damos cuenta, pero el mundo está enfrentando un desafío gigantesco desde el punto de vista de la tecnología. Va a cambiar su forma en que los seres humanos nos comunicamos, ya lo está haciendo. Hace 30, 40 años atrás era insospechado tener un celular, insospechado comunicarse por WhatsApp, incluso un correo electrónico. Internet ha generado una cantidad de conocimiento gigantesco, la inteligencia artificial. Es decir, el mundo, la civilización está enfrentando un desafío extraordinario y lo que queremos es traer algunas luces que puedan de alguna forma visualizar cómo aprovechamos la tecnología hoy día, cómo aprovechamos el desafío del conocimiento y cómo visualizamos el futuro, cómo va a ser ese mundo maravilloso, desafiante, novedoso, inquietante e incluso alguna vez amenazador que nos va a tocar vivir. En este rincón de la ciencia y tecnología, Micho, que además tiene una red gigantesca de contactos, vamos entre los dos a tratar de traer a gente que nos enseñe, gente que nos muestre el futuro y nos permita asomarnos a lo que viene desafiante para toda la humanidad. Y lo importante, Ricardo, en este rincón de la ciencia, es que esto que vamos a tratar de aportar y de construir sea en conjunto con ustedes, quienes nos están escuchando, viendo, y entonces seguramente como este es un inicio, vamos a encontrar la fórmula de escuchar sus solicitudes, sus demandas, que tienen ganas de tener como tema, y para que esto sea también, ¿no es cierto, Ricardo?, proactivo. Así es. Y que sea simple, temas importantes, pero en lenguaje simple, con invitados que sepan aterrizar, líderes de opinión, por supuesto. Así que estamos muy contentos de este inicio, hoy día con un invitado especial, pero la ciencia, Ricardo, la tecnología, la inteligencia artificial, la transformación digital, cómo está influyendo, sin que nos demos cuenta, quizá al mundo de hoy día. Tienes toda la razón. Y fíjate que es tanto así que hoy día en nuestro diario vivir uno mira y dice, bueno, inteligencia artificial está como lejos, pero no. Ocupamos Waze, ocupamos nuestros teléfonos, ocupamos WhatsApp, el teléfono te recomienda palabras, eso es inteligencia artificial. Cuando yo busco algo, googleo, he generado términos que no existían hace 10, 15, 20 años atrás, ni siquiera en el lenguaje, googlear, o sea, buscar a través, ¿no es cierto?, de un buscador, un algoritmo. Todo eso que hoy día ya se nos hace de lo cotidiano, hace una generación atrás no existía. Imagínense lo que va a ocurrir en una generación más. Y por lo tanto, lo que queremos es surfear juntos esta cosa tremendamente desafiante. De seguro, como decía Michito,
Ustedes nos van a ayudar a traer temas que a ustedes los inquieten, a ustedes los desafíen y que nosotros vamos a tratar de ponerlos sobre la mesa de manera que todos podamos aprender. Así que muy bien, pues vamos por este rincón de la ciencia, con este desafío que espero nos apoyen y nos estimulen con su participación para seguir progresando y creciendo en un rincón que va a aportar temas distintos, temas nuevos y que nos va a sacar un poco de la contingencia importante política y nacional que estamos viviendo para hablar de temas también trascendentes que de repente escuchamos poco, ¿no es cierto, Ricardo? Y que se tocan poco y que son tan importantes para el crecimiento del mundo y del país. Así es. Temas trascendentales. Algunas veces vamos a ser nosotros mismos los que vamos a tocar algunos temas desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento, nuestra cosa diaria, nuestra aproximación. Y ustedes nos van a ir conociendo en esa faceta distinta, pero claramente van a ser los temas y los invitados quienes traigamos, quienes van a ser el eje central del programa. Muy bien, pues así que se agradece a esta institución, a esta casa, a Radio Agricultura, por esta oportunidad que tenemos aquí de desarrollarnos en este tema. Y yo creo que si te parece, para ahondar en hoy día, en el programa de hoy día, podemos ya presentar pronto a nuestro invitado. ¿Te parece? Tenemos en el próximo bloque un invitado desafiante que conocemos y queremos mucho, un destacadísimo profesional, y los tenemos de sorpresa en el bloque que viene a continuación. Nos vemos después de la pausa. Muy bien. Agricultura TV. Bueno, aquí estamos de vuelta en su programa El Rincón de la Ciencia y la Tecnología en Radio Agricultura y Agricultura TV con el invitado de hoy día, que es, Ricardo, muy difícil de presentarlo en forma simple porque su currículum es vasto, pero sobre todo que hay lazos de afecto muy potentes con él. Tanto tú, Ricardo, como yo, has sido el socio de la vida, el mejor socio posible, y además un hombre de una calidad humana excepcional. Es decir, un gran hombre y además un tremendo oftalmólogo. Pues, y se trata del doctor Jean-Claude Thenot Silva, un oftalmólogo con un currículum increíble, no hay para qué hoy día mencionarlo entero, cosa de googlearlo, que tiene gran experiencia en cirugía, en la oftalmología, en la prudencia y la tecnología. Es una mezcla perfecta, Jean-Claude, y por eso quisimos invitarlo hoy día, por Ricardo, para hablar de un tema que me es cercano, pero que qué mejor tener lo de invitado a Jean-Claude para que se extienda en la oftalmología de hoy, en nuevas cirugías que muchas veces cambian la vida, Ricardo, sí. Pero que no hay que entusiasmarse de manera loca, sino que tratarlos con prudencia. Y por eso que yo creo que el mejor invitado es el doctor Thenot de Clínica 2020, Centro Láser, un referente hoy día en nuestro país y un hombre muy contundente. Así que de eso. Yo estoy muy contento que esté con nosotros. Nosotros en la universidad le decíamos JC de Jean-Claude. Nos costaba porque veníamos de colegio fiscal alguno, entonces nos costaba la pronunciación en francés. Jean-Claude. No, fue maravilloso. Es que me he ido puliendo con los años, me he ido puliendo. Entonces, es que él, además de ser francés de origen, estuvo en Francia viviendo y perfeccionándose 6, 7 años su vida. Así que estamos muy contentos de tener a nuestro querido amigo, que como presentó Michelle, es un tipo con una vasta trayectoria profesional, pero además una calidad humana insuperable, a quien queremos mucho. Y además estamos muy contentos porque es nuestro primer invitado formal del programa en el Rincón de la Ciencia y Tecnología en Radio Agricultura y Agricultura TV. Bienvenido. Es que sabes lo importante, Ricardo, que la mayoría de los programas estos de ciencia y tecnología son cosas duras. La ciencia es dura, la evidencia, la tecnología, ni hablar.
casi metálico. Pero si además lo mezclamos con afectos, es una bombita perfecta. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Tratar de tener invitados líderes de opinión, pero en donde hayan lazos humanos importantes con el invitado. Jean-Claude. Oye, bueno, ¿qué quieren que les diga, Ricardo y Michelle? Me emociona profundamente estar aquí con ustedes por todas las memorias, los recuerdos que uno tiene desde la universidad, por esta iniciativa, las palabras elogiosas. En realidad no creo ser merecedor de tanto elogio, pero se los agradezco mucho. Pero sobre todo quisiera yo felicitarlos por esta iniciativa, que es una iniciativa que cae en un momento en que nuestra sociedad está, creo yo, gran parte de ella al menos, sedienta de aprender, de trascender un poco de la cosa política, de la cosa de la contingencia, que la verdad nos tiene un poquitito cansados. Bueno, nos toca vivir lo que nos toca vivir, pero creo yo que el tratar de difundir elementos de ciencia, elementos del conocimiento tan vasto que hoy día, ¿no es cierto?, existe, es la base de una sociedad sana. Por lo tanto, no me queda más que felicitarlos, los apoyaré en todo lo que yo pueda y realmente excelente iniciativa. Muchas gracias. Quiero disparar yo. Dale, por favor. Jean-Claude, si tú tuvieses que... nosotros nos formamos hace muchos años como médicos y teníamos una visión un poco más artesanal del hacer las cosas con la mano, la relación médico-paciente, la anamnesia, el preguntarle por sus antecedentes al paciente, el examinarlo con rigor, poca tecnología y pocos recursos. Además, el país era mucho más pobre, el mundo tenía menos tecnología. Si tú pudieras, antes de entrar en la cosa del detalle de tu especialidad, ¿tú qué crees que hoy día es distinto desde el punto de vista de la medicina, 40 años después de que te formaste, casi 40 años, hoy día? ¿Qué es lo que tú crees que ha cambiado más? Yo creo que lo que más ha cambiado primero son los recursos, la tecnología obviamente que ha sido exponencial en su crecimiento y la relación de los pacientes con el cuerpo médico, ¿no es cierto?, que es una relación sin duda mucho más madura, es una relación de mucha exigencia, es una relación en la que deben respetarse mucho los derechos, ¿ya? Y eso ha cambiado en forma increíble, lo que tiene de bueno y de malo. Ahí podemos discutir eventualmente cuáles son los aspectos un poquitito negativos. Los recursos, indudablemente, en esa época podrán recordar ustedes que nos costaba a veces encontrar algodón, estoy exagerando quizá un poco, pero era tremendamente artesanal, como dices tú, Ricardo. Y la tecnología que ha sido extraordinaria, ha sido realmente, ahí uno se da cuenta de lo capaz que es el ser humano. Tiene ese lado tan positivo de creador y a la vez el lado un poco menos positivo, ¿no es cierto?, de las cosas del comportamiento humano que son un poquitito más negativas. Eso diría yo. Oye, Jean-Claude, yo te quería hacer la siguiente pregunta, porque siendo un líder de opinión y representante de un centro muy innovador en lo tecnológico y muy bien equipado, como es Clínica 2020, Centro Láser, Centro Oftalmológico Láser, pero además un miembro, digamos, de nuestra prestigiosa Sociedad Chilena de Oftalmología, era una persona que, la verdad, puede comentarle a nuestros televidentes o auditores estas innovaciones que hoy día hay en el área tuya. El doctor Tenoe es un gran especialista en córnea y en cirugía de la visión. Esta cirugía, Ricardo, que es la que transforma muchas veces este anteojo en no portarlo. Pero así como tu pregunta es muy interesante, porque ¿qué es lo que ha cambiado? Una de las cosas que también ha cambiado es la información que tienen los pacientes, el acceso a la información. Entonces, muchos pacientes llegan a preguntarnos y a preguntarle al doctor Tenoe por una cirugía para sacarse los anteojos. Y ahí es donde esta tecnología enorme que existe al servicio de los pacientes tiene que ponderarse con el criterio, la moderación y la honestidad para justamente quizás la mitad o un poco más o un poco menos de los pacientes que os solicitan un gesto quirúrgico decirle no, tú no calificas. Por Dios, qué difícil. Entonces, en ese sentido, ¿qué podrías contarnos tú acerca de estas innovaciones tremendas, pero la capacidad que uno tiene que tener también para decir que no muchas veces? Por supuesto. Es decir, efectivamente, la moderación, la cautela es uno de los rasgos principales de todos los gestos, de todos los actos médicos. En esto uno podría realmente encontrar respuestas prácticamente a todas las necesidades. Sin embargo,
lo que yo diría que es fundamental es ver caso a caso. No hay que hacer medidas masivas, no todos los pacientes, no todas las personas van a tener los mismos resultados frente a los mismos procedimientos. Y no todos van a poder operarse, existen las contraindicaciones, existen situaciones en que no se pueden hacer cosas. La pregunta, Ricardo, que tú podrías hacerle es, oye, hoy día uno puede dejar de usar anteojos, ¿cualquiera puede operarse? No, porque no hay que perder de vista el hecho de que cualquier acto, cualquier gesto que uno haga, por muy bien protocolizado que esté, cualquier gesto médico, tiene posibles potenciales riesgos. Y por lo tanto hay que estudiar muy bien cada caso y desaconsejar ciertas cirugías en ciertos pacientes que, por ejemplo, tienen una excelente visión. ¿Para qué cambiar eso si quizás con un pequeño anteojo vamos a poder solucionar la lectura, por ejemplo? Jean-Claude, pero cuando alguien comienza a tener dificultades en la visión, porque probablemente el envejecimiento o la prolongación de la vida ha hecho que nos enfrentemos a situaciones que antes, hace 2 generaciones atrás, no existían, digamos. Entonces, ¿qué es lo que la gente debería, o cuándo la gente que está en su casa debería decir, tengo que ir al oftalmólogo, o no, esto es un proceso normal de envejecimiento? ¿Cuándo golpear la puerta del especialista? Sí, efectivamente hoy día, ¿no es cierto?, somos más longevos, por lo tanto tenemos más posibilidades de sufrir enfermedades, entre ellos los problemas de visión. El más conocido de los que aparecen con la edad es la presbicia, que aparece después de los 45 y va en aumento hasta los 60. La cejuela, el acúmulo de experiencia. Juventud. Exacto. Y eso efectivamente ya es una razón por la cual los pacientes consultan. Sin embargo, hay que tener muy presente los antecedentes familiares. Por ejemplo, un antecedente de glaucoma en la familia, teniendo presente que en Chile más o menos el 4 al 5% de los mayores de 50 años están sujetos a sufrir un glaucoma, y eso aumenta si es que existe un antecedente familiar directo. Claro. Entonces, sobre los 40 años, si es que antes no ha habido alguna sintomatología. Mira, para que la gente se lleve la perla, digamos. Es decir, si la gente tiene en su familia antecedentes directos, ya sea un papá, una mamá, un tío, un hermano con glaucoma, pertenece a un grupo que potencialmente tiene más riesgo y por lo tanto debería acudir más precozmente a consultar. Más precozmente, efectivamente, sobre los 30 años, a pesar de que el riesgo aumenta teniendo antecedentes familiares y aún sin tenerlo, sobre los 40, 45 años en el caso del glaucoma. Mira, en general, Ricardo, existen como 1.300 millones de personas con problemas visuales en el mundo de cierta y moderada gravedad y 36 millones de ciegos. Por ende, la oftalmología, que la gente puede pensar que es anteojos nomás, es solamente uso de anteojos, y la oftalmología poco menos, que es una cosa técnica, es mucho más que eso. O sea, hay riesgo de enfermedades muy graves. Entonces, como norma, uno podría decir, ¿no es cierto, doctor Tennot, que antes de los 4 años, 5 años, preescolar, todo niño debería consultar alguna vez al oftalmólogo para estar seguro que hay una visión normal y no hay nada que corregir, que después no se puede corregir. Y como decía Jean-Claude, en el periodo más adulto, después de los 35, 40 años, siempre el primer examen es importante. Y en la mitad, cuando hay problemas, seguramente mala visión. Pero eso es como la norma en general. Claro, efectivamente, en el caso de los niños hay una normativa, ¿no es cierto?, que hace que los niños sean enviados al otorrino y al oftalmólogo para evaluar la visión y la audición en torno a los 4 años, justo en la edad preescolar. Pero después, por supuesto, que los factores de riesgo familiares o los antecedentes de la persona en sí, que sea un traumatismo, va a hacer que esa persona consulte más o menos. Perdón, Ricardo, hay un tema ahí que es muy importante y que la gente sabe poco porque es nuevo. Hay una verdadera, entre comillas, epidemia de miopía en los niños y adolescentes, ¿no es cierto, Jean-Claude? Y como sí, tú un poco te encargas de la solución de los problemas del miope, más tardíamente quirúrgicos, cuéntanos un poco de eso para que la gente sepa por qué es importante. Sí, y cómo las pantallas, por ejemplo, han afectado esto. Sí, se piensa que efectivamente el uso, también podríamos proyectarnos en la lectura, ¿no es cierto?, la lectura del papel, del libro, que produce un efecto de enfoque que se llama acomodación, podría aumentar la cantidad de casos de miopía. Pero esto hay que tomarlo con mucha cautela porque también inciden mucho los antecedentes, los grupos étnicos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, los asiáticos tienen mucha miopía,
Los europeos occidentales tienen un poco menos de miopía, entonces hay también factores étnicos, hereditarios que pueden favorecer esto. Pero se ha podido determinar, sobre todo durante la pandemia, en que hubo mucho computador, ¿no es cierto? Yo no sé si hubo realmente mucho más que antes. La verdad mucho no lo sé. computador y No lo sé, poca exposición al espacio libre. poca exposición al espacio libre, efectivamente. Hubo Al exterior. estudios que demostraron un incremento de la incidencia de la miopía y de ahí entonces que nacieron ciertas normativas. Pero para la gente que no escucha, directo al hueso, el uso del celular, ¿ustedes han Y visto de las o pantallas. se asocia con mayor riesgo? Pareciera. Mira, Hay algunos estudios que por ahí sí. van. Sí, es Mucho computador y poca actividad al aire libre. Los niños se relacionan con aparentemente mayor miopía. Tanto es así que hoy día, Jean-Claude lo puede explicar, hay técnicas no solamente para corregir con un anteojo la miopía del niño, sino que para frenarla. Exacto, exacto. Efectivamente hay protocolos que se han puesto a punto con lentes de contacto en niños, hay protocolos muy específicos y con el uso de ciertos medicamentos como la atropina diluida, en fin, se ha podido establecer que existe un freno en ciertos casos al avance de la miopía en los niños, ¿ya? Y si los papás y las mamás que nos escuchan, ¿cuándo deben de alguna manera alertar y llevar? Porque ya ustedes dos dijeron, ambos oftalmólogos connotados, dijeron que a los 4 años hay un protocolo, pero ¿qué pasa si después, si te dice, no sé, tu hijo o tu hija, mira, en realidad no estoy viendo bien, no enfoco bien, Claro. o me canso? ¿Cuándo Mira, deberías tú alertar? Muy buena pregunta. Efectivamente, en el niño... Las otras no fueron buenas. No, Gracias. Fueron más o Todas han menos. sido buenas. Más o menos. Fueron más o menos. Ha sido- Es que este es un programa, el Incrementándose. Rincón de la Ciencia y Tecnología, un programa de sinceridad, de transparencia. No podemos Está estar bien. haciendo Por show. supuesto, todas han sido Fueron muy más o buenas. menos, esta todas han fue sido muy buena. Lo que pasa es que hay tanto que decir. Sí, Por eso, aprovecha. Es tremendamente importante eso, porque efectivamente el niño que no va a tener la capacidad de acusar alguna situación específica, bueno, hay que poner atención. Y ahí es muy importante el rol de los papás, de la mamá que está a veces más tiempo con los niños que el resto de la familia, y de las tías del jardín, ¿ya? Es tremendamente importante y ahí es cuando se detecta, por ejemplo, que un niñito tiene una desviación de un ojo, y puede ser un estrabismo, o que se acerca mucho a mirar su cuaderno, lo que está haciendo, a pesar de que no hay que complicarse la vida en ese sentido, ya que los niños ven de cerca muy bien y por lo tanto tienden a acercarse mucho. No quiere decir que haya siempre un problema frente a eso, pero si es que hay alguna sospecha, hay un antecedente de estrabismo, hay una desviación de un ojito, o hay cuando se le proyectan las fotos, cuando se sacan las fotos, hay una pupila que se ve más blanca que la otra, que se ve diferente, bueno, eso hace entonces un pequeño signo de alarma que hace Y para poner un conveniente poquito de consultar. cuota de humor, y si un niñito Sí. se acerca mucho a una niñita, como lo hacía Ricardo Tuane, eso es normal. Sí, bueno, es precoz. eso está en la Muy naturaleza, efectivamente, sobre todo de también para Ricardo. decir que hay conductas normales, no Sí, todas está son bien, producto de un me defecto parece. oftalmológico. Está bien, Efectivamente, ¿Ya? Está bien. efectivamente. Está bien. Jean-Claude, hoy día, ¿cuál tú crees que es la revolución tecnológica más importante en tu campo? ¿La cirugía robótica, el diagnóstico, la posibilidad de tener lentes intraoculares? ¿Cuál tú crees que es, de alguna forma... Sí, te entiendo. Mira, en realidad en oftalmología yo diría que hay muchos campos que han mejorado ostensiblemente. Por ejemplo, en el tratamiento y el diagnóstico de glaucoma, en el tratamiento de enfermedades de la retina degenerativa, la degeneración macular ligada a la edad, que es una condición muy frecuente en el mundo occidental y como repito, somos más longevos, podemos tener más condiciones retinales de desgaste y hoy día se tratan con un cierto mejor pronóstico. Michelle sabe mucho más de este tema, pero en las cirugías en general, en la cirugía de la catarata, el advenimiento de nuevas biotecnologías, de nuevas lentes intraoculares, ha sido exponencial el crecimiento. Ahora, la inteligencia artificial, en el caso de la oftalmología, digamos, todavía quizás no tiene tanta relevancia. Están naciendo nuevos sistemas, están naciendo sistemas de autodiagnóstico en los hogares, digamos, como para poder hacer en forma de medicina telemática, poder ayudar al médico a hacer un diagnóstico, a hacer los exámenes.
pero es sobre todo en la parte tecnológica de las diferentes afecciones, ¿no es cierto?, que ha evolucionado ostensiblemente la oftalmología. Claro, ahí están saliendo algunas imágenes. Tenemos alguna otra que habla de la robótica. Efectivamente, Ricardo, nosotros que nos gusta el tema de la transformación digital, Jean-Claude también, por supuesto, hay algunas técnicas de diagnóstico de inteligencia artificial y otras técnicas quirúrgicas que el Centro Láser hizo un esfuerzo y entonces adquirió un instrumento que se llama Ingenuity, que es un sistema de operar en cirugía 3D, que es muy innovador, no hay que ahora entrar en detalles, pero que, claro, se acerca a la robótica en nuestra área oftalmológica. Y esto es re interesante, porque tú introducías al principio el tema de esta inteligencia artificial y robótica que asusta un poco, ¿no es cierto?, a la humanidad y también a los colegas, que poco menos que viene el robot a reemplazarnos, ¿no es cierto?, y poco menos que después va a prescindir de nuestra presencia para actuar, y entonces nos va a reemplazar. Y eso es mentira. La verdad que son formas de ayuda para hacer mejor medicina, con más tecnología y muchas veces con más precisión, y poder concretar actos diagnósticos de mejor calidad y más masivos. Muchas veces donde el doctor no puede estar, ahí hay un robot que nos hace diagnóstico y nos permite entonces poder hacer coberturas diagnósticas muy importantes, y también robots que nos permiten operar en mejores condiciones. Así que yo pienso que eso está y se vienen progresos increíbles. Sí, respecto de eso, efectivamente, donde ha habido un gran avance también, Ricardo y Michelle, es tal como comenta Michelle, en la detección sistemática de condiciones como por ejemplo la retinopatía diabética, que es una enfermedad que afecta a la retina en el diabético, sobre todo cuando está muy descompensado, y que puede llevar a la ceguera. Claro, entonces, 2 millones de diabéticos en Chile, 12% de la población. Es tremendo. Y un porcentaje importante tiene daño en la vista, entonces es una tremenda causa de problemas. Entonces existen sistemas que en base a fotos que se hacen en forma hoy día muy eficientemente, muy rápidamente, fotos de fondo de ojo, el sistema de inteligencia artificial permite entonces detectar fotos en las que existe alguna anomalía y esas fotos las pone de lado como para que haya una segunda lectura. Déjame hacer una cuña con respecto a eso, porque me parece importante, porque ustedes dos están diciendo algo que afecta a mucha población. Entonces, la gente que está en la casa, primero, si a mí me diagnostican que tengo resistencia a la insulina o tengo glicemias un poco elevadas, el azúcar en la sangre un poco elevada, ¿debo, además de tratar de controlar eso, tengo que ir a controlarme al oftalmólogo? ¿Es aconsejable? Si te dicen que eres diabético, el diabetólogo responsable te va a mandar al oftalmólogo a un fondo de ojo. Pero si no, hoy día hay personas que a lo mejor no pueden tener acceso a ese oftalmólogo. Y entonces existen estos algoritmos, que son sistemas fotográficos, un algoritmo que hace un diagnóstico automático sin la presencia del doctor, con un operador, que puede ser del medio de la salud, una enfermera, un tecnólogo, que opera esta máquina y rápidamente nos da un diagnóstico de si tienes o no tienes retinopatía diabética. Está bien, pero lo que yo estoy diciendo, eso lo entiendo, pero la gente que está en la casa, mi ginecólogo o mi endocrinólogo, mi internista me dijo, estoy con resistencia a la insulina. Sí. ¿Estoy en riesgo de un problema? No, con la resistencia a la insulina no. No, en realidad es en el caso del diabético, pero ahí un punto importante de lo que tú estás tocando, Ricardo, es que muchas personas debutan su diabetes sin saberlo. Es decir, no se han hecho exámenes en muchos años, en fin, no se han dado cuenta que existe, digamos, un problema en su glicemia y debutan con una disminución de la visión súbita que lo hace ir al oftalmólogo y el oftalmólogo dice, pero esto le pasó ¿en cuánto? ¿En una semana, 2 semanas? Sí, justamente. Entonces vaya y hágase una glicemia. Por ahí puede empezar, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que haya un daño determinante, un daño definitivo en la retina, sino que existe una alteración debido al alza de la glicemia en su cristalino y eso hace que le cambie la fuerza óptica. El problema en esta enfermedad, Ricardo, y a nuestros auditores del Rincón de la Ciencia, Tecnología en Radio Agricultura y Agricultura TV, es que la cobertura diagnóstico de la retinopatía diabética es baja.
En el mundo y en Chile, 40%, muy baja. La cobertura terapéutica altísima. Entonces el problema de Chile es hacer mejor diagnóstico de los diabéticos que tienen problema a la vista. Y por eso es importante todos estos módulos de inteligencia artificial, que Perfecto. nosotros, gracias a Dios, lo tenemos en 2020. Hemos sido bien pioneros en esto de tratar de difundir esto. Tenemos 2 equipos, FTAI y IART, y también en el hospital. Pero esto hay que difundirlo más porque lo importante es tenerlos en los sistemas públicos de salud. Donde- Y una pregunta vinculada a eso, y vuelvo a insistir con el tema de la diabetes, porque afecta a tanta Sí, gente que sí, muy importante. de seguro que mucha gente que nos está escuchando lo padece. Después de varios años de diabetes, tú tienes daño en la vista. No, pero voy a otra cosa. Si la gente se controla la diabetes, ¿hay posible de poner marcha atrás? ¿Es posible que el daño... Se retarda. Se retarda, efectivamente. Sí, se pues. retarda. Parte de la incidencia de retinopatía diabética, daño a la diabetes en los ojos, está relacionado con el mal equilibrio de la enfermedad y otras enfermedades paralelas, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo. O sea, si un diabético se cuida muy bien, hace ejercicio, no es obeso, no tiene el colesterol alto, etcétera, no es hipertenso, retarda el daño en los ojos, en el riñón y en sus pies. Claro. El Efectivamente. impacto de la diabetes en el cuerpo. Al El problema revés. es que es tardío. Claro, al revés, una diabetes mal equilibrada va a acelerar la aparición de la retinopatía diabética y de otros problemas oculares que pueden, repito, llevar a la ceguera. Y esto puede terminar en ceguera En ceguera, absoluta, sí. o sea que no veo Una de las nada. primeras Sí. causas de ceguera en el mundo y en Chile. Y en edad laboral, en gente más joven. Así Claro. que es una enfermedad terrible, verdadera Claro, y epidemia. efectivamente es dramático. Con en el- cifras que van subiendo. En el caso, y ahí podemos tocar muchos temas paralelos, pero en el caso del diabético tipo 1, el diabético juvenil, ¿no es cierto? Que es aquel sujeto joven que simplemente no secreta insulina. Ese muchacho o muchacha va a tener una larga vida durante la cual va a poder desarrollar una retinopatía diabética. Y entonces ahí nace otro requerimiento que son las bombas de insulina para poder retardar las complicaciones de la diabetes, porque no solamente la retinopatía diabética, es la insuficiencia renal, son todos los problemas que tienen que ver con... Me encanta, Ricardo, Micho, me hay- encanta, Micho, porque está... No, pero es que hay un tema muy importante que te concierne a ti, Ricardo, y a ti, Jean-Claude, y a mí también. Es que en toda esta tecnología maravillosa, ahí en el diabético juvenil o tipo 1 o aquel que uno sabe la data de comienzo, que es muy joven, importa también la relación médico-paciente. Claro. Porque a ese muchacho joven, después de algunos años de restricciones, no puedo hacer esto, si no tiene un médico tratante afectuoso, cercano, que lo apañe y solo lo Empático. reta o lo trata mal, ese joven no se va a tratar bien, no va a querer ir a consultarte. Entonces aquí, aparte de la tecnología, los grandes diagnósticos, vuelve a establecerse la importancia que tiene el vínculo médico-paciente, y eso es ancestral, po. No perder el vínculo. Por supuesto, además que ese es un paciente, el paciente diabético joven, es un paciente Rebelde. que va, por supuesto que se va a rebelar cuando se le hace el diagnóstico, se va a rebelar y va a querer romper todo lo que está a su alcance, porque se le producen muchas limitaciones, porque no va a poder comer un sándwich fácilmente, un pastelito, en fin. En cambio, sus compañeros ahí que están en ese momento sí están tomando, están pasándolo bien, comiendo, disfrutando. Se va a ver muy restringido y por lo tanto si ese muchacho que no tiene síntomas, salvo los que iniciaron su diabetes, pero ya una vez que ya está controlado, si ese muchacho es tan restringido, va a sufrir mucho. Por lo tanto, efectivamente hay que tratarlo con una gran empatía. Es muy importante. Bueno, esto en general en medicina. Vamos a la pausa de este interesante programa El Rincón de la Ciencia y Tecnología con el doctor Jean-Claude Tenot y por supuesto con nuestro conductor, el doctor Michel Mech. Nos vemos en un segundo. Agricultura TV.
Bueno, aquí nuevamente en el rincón de la ciencia y la tecnología con mi amigo y colega el doctor Ricardo Tuane en Radio Agricultura y Agricultura TV con nuestro invitado hoy día, el doctor Jean-Claude Thenot, para ir ya entrando en cosas más terapéuticas, quirúrgicas, de innovación, ¿no es cierto, Jean-Claude? Que nos cuente un poquito qué pasa hoy día en el pabellón. Hablamos de las innovaciones, un poco la retinopatía diabética. Sí. Hay tantas otras causas de ceguera, pero hablemos de las cosas más prácticas. Yo creo que algo que le interesa mucho a la gente, porque, repito una vez más, al tener mayor longevidad, vamos a tener más probabilidad de sufrir una catarata, por ejemplo. ¿Qué es la catarata? Es la pérdida de transparencia de una lente que tenemos dentro del ojo que se llama cristalino. Esa lente va a perder prácticamente en un 100% de las personas transparencia. Ahora, a veces tendremos que sacar ese cristalino opaco, otras veces no va a ser necesario. No me reten, pero necesito preguntar. Por favor. ¿Hay algunos hábitos que aceleran esta pérdida de transparencia? El cigarrillo, el alcohol, y hay otros hábitos que disminuyen. Por ejemplo, si yo como antioxidantes, vitamina D en altas dosis, vitamina E. Mira, seguro, pero hay muchos factores que son hereditarios, ¿ya? Por supuesto que hay factores metabólicos, por ejemplo, el hipotiroidismo, la diabetes, va a acelerar la aparición de la catarata. El tabaquismo seguramente, porque ustedes saben que el tabaquismo afecta prácticamente todos los sistemas del organismo. La exposición a la radiación ultravioleta, es decir, personas que viven muy al aire libre, en altas, en la cordillera o en el norte, en fin. Personas que han estado, ahora ya no es tanto, pero antes existía la catarata del vidriero, es decir, personas que estaban en torno a hornos de gran temperatura con mucha emisión de infrarrojo, sufrían cataratas muy tempranamente, ¿ya? Pero la catarata la vamos a padecer prácticamente todos. Ricardo habló del cigarrillo, del tabaco, nefasto hábito, ¿no es cierto? Conocida sus daños. Sin embargo, en la oftalmología, claramente, en una enfermedad que no mencionamos mucho, la degeneración macular relacionada con la edad, que es una causa importante de pérdida de la lectoescritura, que como la gente tiene mayor expectativa de vida, es muy importante, de alta incidencia. El cigarrillo multiplica por 4 el riesgo de esta enfermedad, que es genética, relacionado con la edad, o sea, ninguna de esas dos cosas las podemos modificar, y viene el tercer factor de riesgo, el cigarrillo, multiplica por 4 o 3 el riesgo. Por ende, ahí tienes algo que es realmente basado en evidencia estadística. Perfecto. Efectivamente. Bueno, y la catarata entonces tiene un solo tratamiento. Cuando la catarata afecta la visión, porque ya la opacidad es tan importante que simplemente no deja pasar la luz, hay que sacarla. Y se saca hoy día, es una cirugía tremendamente frecuente. Piensen ustedes que la catarata es la principal causa de pérdida de visión reversible en el mundo, ¿ya? Obviamente el mundo occidental ha podido desarrollar mucho más fácilmente las técnicas de cirugía de la catarata comparado con el África, los países africanos, en que han tenido un retardo. Ahí ha habido apoyos de ciertos centros médicos occidentales, pero siendo países tremendamente iluminados por el sol, tienen mucha catarata y es más difícil tratarlas allá. Pero volviendo al tratamiento de la catarata, es estrictamente quirúrgico. No existen gotas, no existen medicamentos. Probablemente algunos antioxidantes puedan retardar un poco, pero no hay pruebas hoy día de ello. Y la pregunta que te va a hacer Ricardo, estoy seguro, es ¿qué ha cambiado de la época esta donde tú estudiamos juntos a cómo operamos la catarata hoy día? Ha habido un avance extraordinario, y esto ha sido también fruto de la genialidad. Hay unas imágenes, ¿no es cierto?, que están mostrándose al respecto de esta cirugía. Bueno, pero claro, de la genialidad del hombre que ha podido desarrollar tecnologías, ¿no es cierto? El advenimiento de la facomulsificación, que es la utilización de ultrasonidos para ir diluyendo, eliminando la catarata en 10 minutos, ha sido uno de los mayores avances que ha tenido la oftalmología. Esto empezó en los años 80, a fines de los años 80, y hoy día ya simplemente prácticamente todos los estudiantes de oftalmología aprenden desde sus primeros inicios a operar con la técnica de facomulsificación. Y eso la cirugía de cataratas para la gente, ya que nos va a tocar a todos y probablemente muchos nos vamos a tener que enfrentar a esto, es una cirugía compleja, es una cirugía de difícil acceso, tiene mucho dolor, problemas en la recuperación. ¿Cómo es eso? Es una cirugía
extraordinariamente bien llevada. Amigable. En general, no molesta mayormente, contrariamente a lo que uno pudiese pensar, ¿no es cierto? El ojo es tan sensible. Sí. Es una cirugía que en general dura 10, 15 minutos. La anestesia hoy día es en gotas, con una asistencia del anestesiólogo, ¿no es cierto?, que produce una sedación para que el paciente esté más confortable, pero es tremendamente llevadera. No duele, y la recuperación visual, salvo que hayan otras patologías asociadas, es rápida. Ahora, otro tremendo avance ha sido en cómo reemplazamos la catarata, con qué tipo de lentes reemplazamos la catarata, y eso ha sido un progreso extraordinario. Sin embargo, Ricardo, solamente para la cosa más filosófica, lo que dijo el doctor Tenó hace un rato, es que el doctor que dice, esto es simple, me demoro nada, no hay dolor, son 10 minutos, con anestesia con gotita, y trata un poco de minimizar los riesgos, festinar con el exitismo, se equivoca, porque estas son, entre comillas, yeguas pateadoras, como se dice en el vulgar lenguaje, y el doctor que dice que tiene pocas complicaciones porque miente, cuando hemos operado harto, u opera poco. Así que tener cuidado y siempre tener respeto a la cirugía, aunque sean evidentemente simplificadas hoy día. De hecho, no solamente la catarata se opera con las técnicas actuales, ¿no es cierto? Hoy día existe el concepto de la retiro del cristalino con fines ópticos. El paciente que dice, yo me quiero sacar después de los 50, 55 años los anteojos, la técnica que tú utilizas para eso es la misma técnica de la catarata, ¿no es cierto, Jean-Claude? Exacto, por supuesto. Efectivamente, Michelle, tienes mucha razón. Es una cirugía, si bien muy llevadera, es invasiva. Es una cirugía invasiva. Hay que penetrar el interior del globo ocular. Por lo tanto, los protocolos bajo los cuales se realiza son muy rigurosos. No porque dura 10 minutos hay que banalizar esta cirugía. Es una cirugía que debe ser llevada con el mayor de los rigores, porque el ojo se defiende mal, por ejemplo, de una infección. Una de las grandes complicaciones es la infección intraocular. Hoy día la tenemos muy controlada gracias a los protocolos que se han puesto en marcha. Pero un ojo que se infecta no se defiende bien como se podría defender bien la piel, por ejemplo. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Si yo por ejemplo, tengo, no sé, 55, 60 años y me opero de catarata y me pongo un lente, ¿ese lente me va a durar para toda la vida o en algún momento tengo que volver a...? No, la lente es para siempre. No hay recambio necesario, pero a veces hay que hacer una pequeña limpieza que se hace muy fácilmente con un láser, no de la lente, sino de la membrana que soporta la lente. Y para agregarle a la excelente pregunta de mi amigo, el doctor Ricardo Tuane, para este rincón de la ciencia y la tecnología, tú puedes pedir que, ya que tienes catarata y te vas a operar, colocar un lente intraocular que te permita recuperar aquello que yo, por ejemplo, perdí, que es la visión de cerca, es decir, un lente que te permita ver bien de lejos y de cerca. Sí, ese ha sido uno de los grandes avances, justamente han sido el desarrollo de las lentes trifocales, multifocales, llamémoslo así para simplificar, que nos permiten entonces aspirar a mantener una visión de lejos y de cerca lo más completa posible. Entonces, la pregunta más aguda, ¿sí? Sin tener catarata, el doctor Claro. Ricardo Tuane dice, me aburrí de los anteojos y quiero entonces, sin tener catarata, beneficiarme de una cirugía que me permita recuperar la visión que perdí de cerca, o sea, operar la presbicie. Mira, ahí hay miradas que son un poquitito contrapuestas, porque operar un ojo perfectamente sano, frente a lo cual puede haber complicaciones, algunos dicen no se aconseja. Sin embargo, se hace mucho. Hoy día está aceptado el operar un cristalino transparente, es decir, no cataratoso, con la finalidad que tú comentas, Michelle, que es la de colocar una lente de tipo multifocal. Pero eso debe ser muy, muy bien evaluado en el preoperatorio, mucha conversación, mucha información hacia el paciente. Ricardo, de nuevo, si por ejemplo tú vienes por esta inquietud de operarme para ver bien de cerca y no tienes catarata, yo no te puedo decir que te recomiendo que te operes, que debes operarte. Oye, pero que es mejor operarte, ¿cómo vas a andar usando lentes? Que necesitas operarte. Esas son puras mentiras. Pero sí tú puedes decirle al paciente, si tú me preguntas, ya, ok, doctor Mejech o Michel o doctor Tenó, ¿yo me puedo operar? Tú le dices sí, pero déjame hacer una evaluación, como dice Jean-Claude Tenó, exquisita, de las ventajas, los riesgos y los factores en contra o a favor de hacerlo. Ahora, así que requiere una reunión y una conversa profunda, pero sí se puede. Uno de los factores muy importantes en lo que tú estás comentando, Michelle, es en la edad a la que se puede indicar esto. Cuando estamos hablando de operar un cristalino claro, no cataratoso,
para colocarle esta lente multifocal no debe ser en personas jóvenes, es decir, a los 40, 45 años, no es una edad en la que se puede indicar esto, porque hay más factores de riesgo que en los mayores de 55 años, aunque parezca raro. Aquí hay una... es al revés de lo que se puede pensar. Oye, la pregunta, el láser. Te van a hacer la pregunta y el láser. El láser que tú lo manejas también. Extraordinaria también avance, extraordinario que se generó ya hace 35 años, el láser Excimer, para la corrección de la miopía, del astigmatismo, un poco de la hipermetropía. Es extraordinario, pero es básicamente para sujetos jóvenes, porque sobre los 55 años, somos jóvenes todavía, ¿no es cierto? Sobre los 55 años, ya nuestro cristalino, del que venimos hablando mucho, empezó a cambiar. Y al cambiar el cristalino, al hacerse un poquitito más opaco, va a cambiar la fuerza óptica del ojo en muchas personas. Por lo tanto, lo que se corrija con el láser que actúa en la córnea, en la superficie del ojo, se podría perder, al menos parcialmente, con los cambios fisiológicos que va a sufrir el cristalino. Les tengo una pregunta a ambos. Gracias por esta explicación. Y los voy a desafiar. ¿En cuánto tiempo más aquellas personas que tienen dificultades y son no videntes van a poder ver? En el fondo, ¿en cuánto tiempo más? Porque hay que recordar que la visión no es en el ojo, sino que en el cerebro. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿cuándo voy a tener la posibilidad, si es que ustedes lo visualizan pronto, de poner un implante que se conecte con el área óptica del cerebro y por lo tanto yo pueda ver? Bueno, ya existen prototipos ya. Efectivamente eso se está evaluando, se está estudiando, existen prototipos que han permitido obtener resultados prometedores. Yo creo que así como avanza esto, probablemente en los próximos 10, 15 años ya vamos a tener una respuesta franca a muchas personas, no todos, pero muchas personas que han perdido la visión en el globo ocular por una enfermedad del globo ocular y no de la vía óptica, y por lo tanto se hace una especie de bypass, ¿no es cierto? El globo ocular pasa a ser una antena para recibir la luz, y ahí se coloca este sensor y se lleva esta señal eléctrica, ¿no es cierto?, hacia la corteza, la parte posterior del cerebro que se llama corteza occipital. Y ahí entonces se espera poder lograr imágenes. Hoy día eso está en evolución. Como todas las cosas que uno piensa que son factibles por el avance increíble y tan vertiginoso, la ciencia no son tan fáciles. Y muchas veces en tu área también, Ricardo, uno piensa que van a haber progreso en la cura de enfermedades, porque ¿cómo no va a tener cura esto con los avances que hay? No tiene cura. En el caso de estos implantes y estas prótesis, ¿no es cierto?, implantes que reemplazan la visión, requieren no solamente grandes técnicas quirúrgicas, para colocar estos chips muchas veces dentro de la retina, con complicaciones. Requiere de una reeducación posterior larguísima y muy onerosa, todo muy oneroso, para lograr solamente visión de movimiento, luces, sombras. Por ende, la expectativa, sí, existe, pero por ahora no es una solución al alcance de todo el mundo. Y también existen medicamentos en algunas enfermedades heredodegenerativas, como la retinosis pigmentosa, cuando se identifica un gen en particular, es un tipo de enfermedad en particular, un fármaco que se coloca y se utiliza, uno se llama Luxturna, pero que cuesta miles de millones y por ende, por ahora todavía, pese a que está en el comercio, son prototipos experimentales y no están al alcance de todo el mundo, pero existe. Pero ya se está diseñando un camino de futuro, claro, en donde probablemente la tecnología... No es masivo todavía. Está bien, pero muchas de las cosas que hoy día son masivas, les quiero recordar, esto que es totalmente masivo, hace 20 años atrás era exclusivo y era carísimo, y hoy día es un commodity y una cuestión indispensable para todos nosotros. Entonces, pero... lo importante es que en este desarrollo, en este desafío tecnológico, existe la posibilidad y la esperanza de que en 10, 15 o 20 años más, sin duda, gracias a la interacción biológica con la tecnología,
en esta interfaz, o sea, esa comunicación biológica con la tecnología, la gente que hoy día no tiene capacidad de ver, pueda ver. Y puede haber más que luces y sombras, sino que puede haber imágenes. Oye, Ricardo, un ejercicio cortito en este rincón de la ciencia y la tecnología. Hagámosle algunas preguntas cortas así de sí o no, Jean-Claude, para hacer un juego rápido. Sí, encantado. ¿Se pueden operar los niños sus defectos ópticos? No, No, bien. ¿Se deben operar todas las cataratas? no. No. Las cataratas se operan cuando, por culpa de la catarata, el paciente que tiene catarata no ve todo lo que necesita ver. Entonces, Exacto. realmente uno escucha, doctor, me dijeron que me tenía que operar urgente. Perdón, les voy a decir algo. Como les comenté, las cataratas nos afectan a todos. Yo tengo pacientes de 90 y tantos años con cataratas que ven muy bien. Es decir, la catarata no va automáticamente de la mano con mala visión. Por lo tanto, Depende ese de la paciente- edad y de la visión y Exactamente. de la actividad. No se va a Un operar. piloto, rápidamente. Un abuelito, pronto lo seremos. Capaz que podamos quedarnos con una catarata sin operarse. ¿El láser se utiliza para todo? No, No. no. ¿Los lentes con filtro UV ayudan? Sin duda, una de las, digamos, condiciones que se ha visto que favorece el envejecimiento tanto del cristalino, de la córnea como de la retina, es la radiación ultravioleta a la que estamos expuestos. El problema es que estamos expuestos a diario, ¿no es cierto?, al sol. Vamos caminando por la calle y estamos expuestos a la luz solar. No es que uno se ponga en la playa a tomar sol y solo en ese momento nos está afectando. No, es permanente. Entonces, efectivamente, yo aconsejo, creo que es un buen consejo el que todos, incluso desde los niños, utilicemos anteojos con filtro solar, con filtro certificado, ¿no es cierto?, de radiación ultravioleta, para reducir un poquitito estos riesgos. ¿Mito o verdad el filtro azul? Eso, yo diría, Qué buena Mira, pregunta. muy buena pregunta. Qué Ricardo, extraordinaria tú ya pregunta. sabes No, de eres todo. extraordinario. El filtro azul, mira, bueno, como todas las cosas nunca son blancas o negras, pero no es menos cierto que la luz azul es la luz más energética. La luz que está en torno a los 450, 480 nanómetros, es la luz cuyos fotones impactan con mayor fuerza, ¿no es cierto?, cualquier elemento, cualquier tejido. Y efectivamente se ha visto que reduciendo un poco en estudios de larga data, utilizando filtros, se ha podido enlentecer ciertos rasgos de envejecimiento ocular. Ahora, es difícil poder evaluarlo eso a corto plazo, pero desde el punto de vista físico, la luz azul es la más energética. O sea, efectivamente. pero concretamente, entonces, si alguien puede usar un lente para filtro azul, ¿tú lo aconsejarías que lo usara? Yo lo aconsejo a pesar de que todavía no hay pruebas fehacientes. Lo que pasa, Ok. como siempre, Ricardo, en esto hay como un énfasis en lo comercial muy hiper sobredimensionado. Por ende, hay que ser prudente. No hace daño usar un filtro azul. No sé si produce Ahora, todos los beneficios y protege todo lo que se dice, ¿me entiendes? Si ustedes se fijan, las nuevas pantallas de computadores Y el celular también. y el celular ya vienen con lo que llaman la luz nocturna, Sí, ¿no es pues. cierto? Y esa luz que es un poquitito color sepia, color café, por Dios que es confortable. Yo creo que todos lo hemos probado. Esa luz intensa, ¿no es cierto?, con cero filtro, es muy cansadora. En cambio, esa luz un poquitito que tiene filtro azul, esa luz, la pantalla de color sepia, es con un filtro azul. Y esa, sin duda, que es mucho más confortable. Ahora, ¿cómo nos está protegiendo? Eso hay que todavía definirlo bien. Doctor Teno, ha sido una maravilla compartir con usted. Aunque no crea, ya se nos pasó el programa. Realmente ha sido un gusto estar contigo y con Micho. Micho va a cerrar porque además ustedes dos son no solo colegas, amigos, sino que además son de la misma especialidad. Sí. Para mí ha sido realmente un placer verte. Muchas gracias, Ricardo. Puedo dar fe desde el punto de vista humano que es un profesional extraordinario. O sea, no solo un profesional altamente calificado, sino que además es una persona con un corazón gigante. Y eso lo hace definitivamente un muy buen Además que profesional. Eres muy Además que amable, yo creo que quienes nos escuchan y nos ven en este rincón de la ciencia y la tecnología van a querer saber que el doctor Teno trabaja en Clínica Oftalmológica 2020. Por supuesto. El Centro Oftalmológico Láser. Y como tú dices, Ricardo, la forma de ver a la gente que uno quiere y quiere mucho es los lugares comunes. Y por eso que este es un muy buen pretexto, primero para tener un líder de opinión y para verte, porque es muy grato verte, así como compartir contigo un programa en Radio Agricultura y Agricultura TV, Ricardo. Así que nos veremos en el próximo programa. Hasta la próxima semana. Gracias, muchas gracias por la Un invitación. placer. Que estén súper bien.